Buenas tardes, les agradezco a todos por acompañarnos en este espacio académico. Vamos a hablar, como dijo Viviana, de hemoperfusión en infección severa por SARS-CoV-2. Vamos a empezar la presentación con algunas generalidades para que tengamos en cuenta ciertos aspectos epidemiológicos. Como hemos visto a través de la experiencia, la infección causada por el virus del SARS-CoV-2 tiene un espectro clínico tan heterogéneo que puede ir desde la infección asintomática, que se estima podría ser del 40 al 45% de la población infectada. Está la infección leve con los síntomas respiratorios y del estado general que son más comunes que se presentaron. Dentro de esta población, el 15% aproximadamente presentó síntomas que requirieron hospitalización y finalmente está la infección severa, que representa el 5% de la población infectada y fue el 5% que requirió cuidado intensivo aproximadamente. Cerca de la tercera parte de los pacientes de este grupo presentaron síndrome de dificultad respiratoria aguda, con una gran tasa de mortalidad que se acerca al 49% según algunos estudios y hasta el 88% en otros estudios. Se cree que muchos de los casos severos con manifestaciones graves están asociados a la liberación excesiva de mediadores inflamatorios, que muchos autores pueden denominar como tormenta de citoquinas. Sin embargo, este término no es novedoso. Se cree que el primer uso está identificado o relacionado en un artículo publicado en el 1993 sobre la enfermedad de injerto contra huésped, que es una de las principales complicaciones del trasplante de células hematopoyéticas. Finalmente, el término como tal fue usado por primera vez en el año 2000, mostrando su asociación con una amplia variedad de infecciones virales en una infección por citomegalovirus. Posteriormente fue más frecuente encontrarlo en la literatura científica, haciendo asociaciones con infecciones como MERS-CoV, otras variantes de SARS-CoV y el virus de la influenza H1N1, H5N1. Podemos definir entonces que la tormenta de citoquinas es la activación extrema del sistema inmunológico con liberación masiva de citoquinas y otros mediadores inflamatorios. La replicación activa del virus perpetúa un círculo vicioso, que ya lo vamos a ver en una gráfica, de injuria celular y producción excesiva de citoquinas. Entonces, en este esquema vamos a ver de manera sencilla cómo el virus del SARS-CoV-2 invade las células epiteliales alveolares porque tienen gran afinidad con la enzima convertidora de angiotensina 2, activando la respuesta inmune innata, generando la respuesta de los macrófagos y células dendríticas, promoviendo la liberación de interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, por supuesto también generando la contrarrespuesta con mediadores antiinflamatorios como la interleuquina 10. Posteriormente, ese virus viaja a través de vía linfática y, aprovechándose de la gran permeabilidad vascular hasta los tejidos más distantes, como el páncreas, el hígado y el riñón, generando disfunción endotelial, bueno, más adelante, pero también promoviendo la producción de citoquinas y la inflamación propia del órgano. Como les dije, si la inflamación se perpetúa, si la producción desmesurada de citoquinas se continúa presentando, se llega a presentar una disfunción endotelial, trombosis a nivel microvascular, macrovascular, generando finalmente una hipoperfusión tisular que va a llevar al daño orgánico múltiple, a síndrome de dificultad respiratoria aguda e incluso la muerte. En esta gráfica podemos ver la comparación de la respuesta inmune del paciente con infección leve en contraste con la infección severa. Entonces, vemos que la infección leve produce pues el reconocimiento del virus a través de las células pues que nos proporcionan la inmunidad. Se genera, por supuesto, también liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, pero el organismo es capaz de mantener su homeostasis eliminando la infección, generando pues la supervivencia del huésped. A diferencia de la infección severa, en la que se produce una respuesta inapropiada, retardada, con producción desmedida de interleuquinas, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, liberación de macrófagos, neutrófilos y células endoteliales que van a instaurar la tormenta de citoquinas y pues nos van a generar los daños que ya mencionamos, como el daño y la injuria de los múltiples órganos y finalmente la muerte del huésped. En un artículo muy interesante, el doctor Chatbar de este año, fue publicado este año en un centro clínico de Irán, él hace una aproximación muy acertada de los criterios de gravedad en pacientes críticos con infección por SARS-CoV-2. Él tiene en cuenta ciertos criterios y dice que si el paciente presenta por lo menos 2 de estos criterios, está cursando con tormenta de citoquinas.
Entonces, tiene en cuenta los linfocitos, es decir, el paciente debe estar linfopénico, debe tener menos de 800 milímetros por metro cuadrado, debe tener una deshidrogenasa láctica mayor a 200 unidades por litro, una ferritina mayor a 600, incluso hay otros estudios que dicen que si el paciente presenta ferritina mayor a 1000, tiene gran posibilidad de morir. La proteína C reactiva mayor de 120 miligramos sobre litro, que más adelante vamos a ver que ítem, digamos, este criterio no es tan selectivo, ya que se eleva en muchos contextos, no solamente en la tormenta de citoquinas, ni en procesos infecciosos ni inflamatorios. El dímero D mayor a 1000 nanogramos por mililitro, que está ampliamente asociado a la coagulación intravascular diseminada con concentraciones séricas mayores a 1000, el H-score mayor de 200. Este H-score que tomaron ellos en su artículo no es tan específico de tormenta de citoquinas, ya que es un puntaje que evalúa el síndrome hemagofagocítico reactivo, que es una entidad en la que también se presenta una desproporción de citoquinas, pero entonces ellos lo toman en cuenta, sin embargo, pues no en todos los centros clínicos lo toman en cuenta. Que se haya presentado disfunción orgánica con un SOFA alto, y en rojo están las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral, que sea mayor o igual a 1000 picogramos sobre mililitro. Ellos no lo toman ya como referente constantemente, ya que en todos los centros clínicos no se puede procesar o no se procesa, pues debido a dificultades técnicas. Entonces ellos tienen en cuenta los otros reactantes de fase aguda. Entonces es en este momento como pilar de tratamiento que se tiene en cuenta el soporte extracorpóreo vital de órganos, ECOS en sus siglas en inglés, que hace referencia a todas las formas de terapia o soporte de órganos mediante un circuito extracorpóreo, que incluye la oxigenación por membrana extracorpórea, incluye todas las modalidades de terapia de reemplazo renal que conocemos, como la ultrafiltración lenta, como la hemofiltración venovenosa continua, la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venovenosa continua, la terapia SLED, la hemoperfusión de la que vamos a hablar, y MARS, la tecnología MARS, que hace referencia al soporte hepático en condiciones pues diferentes, obviamente, a la tormenta de citoquinas. Se ha visto que el uso de terapias de depuración sanguínea o soporte extracorpóreo para mejorar los resultados clínicos no es un concepto nuevo, se viene utilizando ya hace más de 40 años. Y el principio fundamental de las terapias de depuración extracorpóreas está en la eliminación de solutos y sustancias tóxicas, así como el exceso de líquido de la sangre a través de diferentes métodos que podemos recordar en este momento, como la convección, que es el arrastre de solutos a través de los líquidos, como la difusión, que es el transporte de las moléculas de una concentración mayor a una concentración menor a través de una membrana semipermeable, o la ultrafiltración, que es la eliminación de los líquidos, pues partiendo por las diferencias de presiones en el compartimento pues, del filtro. Y finalmente está la hemoperfusión, de la que ya vamos a hablar. Entonces, estas terapias se proponen como tratamientos complementarios y prometedores, diseñados para eliminar las toxinas y mediadores inflamatorios, que finalmente son los que llevan a esos estadios tan graves en los pacientes, como vimos el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la falla multiorgánica y finalmente la muerte. Se ha establecido en muchos artículos que la eliminación masiva de citoquinas restablece la homeostasis inflamatoria, lo que presenta o representa un enfoque atractivo para el tratamiento del choque séptico. Entonces, mucha de la información o tratamientos que se usaron para el manejo del choque séptico refractario se extrapolaron como uso de rescate, digamos, o uso de emergencia en pandemia. Vamos a hablar ahora propiamente de la hemoperfusión. Esta se introdujo en 1940 utilizando una resina iónica para eliminar toxinas urémicas en perros, pero en humanos el tratamiento por primera vez fue utilizado para la hipercitoquinemia en 1993. Sin embargo, no hay, a pesar de que las evidencias son controversiales, unas apoyan pues la mejoría pues, del paciente, otros dicen que los hallazgos no son concluyentes como para generalizarla para el tratamiento de la sepsis refractaria. La FDA tiene aprobado el uso de terapias de hemoperfusión en pacientes con tormenta de citoquinas en contextos como sepsis, como ya les había dicho, o en otros conceptos como la hiperbilirrubinemia y mioglobinemia, utilizando pues cartuchos o filtros apropiados para cada estadio.
En abril del 2020, la FDA autorizó el uso de emergencia de esta terapia en pacientes que estén cursando con con tormenta de citoquinas en la infección severa, y también la terapia se puede usar en forma aislada o combinada con otras terapias como la oxigenación por membrana extracorpórea o con todas las modalidades de terapia de reemplazo renal, como ya vimos anteriormente. Pero ¿cómo funciona la hemoperfusión? Su principio biofísico, es la absorción, que permite la eliminación de mediadores inflamatorios circundantes y endotoxinas al atraer los solutos a la superficie de la membrana a través de un agente absorbente. Este agente absorbente puede ser natural o puede ser sintético. En este caso se utiliza pues membrana sintética para remover los mediadores inflamatorios y las citoquinas a través de varios mecanismos que se ven en la gráfica, a través de las fuerzas de Van der Waals, los enlaces iónicos y los enlaces hidrófobos, generando así la adhesión de las moléculas, de los solutos a las moléculas que se van a remover posteriormente. Como les dije, esta eliminación es permanente e irreversible. El cartucho tiene varias partículas absorbentes, muchas partículas absorbentes que están compuestas por resina macroporosa elaborada a partir de polímeros de estireno de vinilbenceno. Este es un esquema que nos permite identificar cómo se ve el cartucho en su interior. Tiene muchas esferas de este material macroporoso de polímero que se distribuyen en forma de colmena y pues lo que hacen es adherir las citoquinas y los mediadores inflamatorios. La eficacia de estos cartuchos está determinada por el tamaño de los solutos, su afinidad química y su distribución. La distribución en panal de abeja no está elaborada al azar, entonces permite pues mayor adherencia pues a la superficie. Las citoquinas proinflamatorias tienen un peso molecular que oscila entre los 6 y 51 kilodaltons, permite absorción selectiva de sustancias hidrofóbicas alrededor de 55 kilodaltons y evita la remoción de albúmina, de factores de coagulación e inmunoglobulinas, que pues no son las sustancias que se pretenden remover. ¿Cuáles son los objetivos de la hemoperfusión? Prevenir complicaciones en los pacientes con presentaciones graves de infección por SARS-CoV-2, como ya lo hemos mencionado, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, como la disfunción multiorgánica e incluso la muerte, a través de la remoción de los patógenos, endotoxinas, o remover o reprogramar los leucocitos, disminuir los niveles de citoquinas, que son los que finalmente generan el daño endotelial. ¿Cómo lo vemos? En la estabilización hemodinámica de nuestro paciente, permitiendo pues la titulación del soporte vasoactivo, la reducción del lactato, la prevención de la progresión del daño de órganos en los pacientes que cursan con infección severa. ¿Cuándo iniciar la hemoperfusión? Este apartado genera bastante controversia porque hay muchos exponentes que se inclinan por iniciar la terapia en los momentos más iniciales pues, del proceso inflamatorio. Sin embargo, hay otros que abogan por iniciarlo como terapia de rescate, cuando ya se ha instaurado el daño pues, multiorgánico. Pero para fines académicos vamos a hacer como una referencia con la experiencia que tenemos del doctor Ronco, que él es un nefrólogo italiano, que es un referente del uso de la terapia de hemoperfusión en el mundo. Entonces, él nos sugiere que iniciemos la terapia en una etapa temprana de la inflamación, es decir, dentro de las primeras 48 horas de determinado el proceso inflamatorio. Entonces, él nos indica que tiene unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión para los pacientes que pueden o no recibir la terapia de hemoperfusión. Entonces, dentro de los pacientes que pueden recibir la terapia, como les dije inicialmente, los que tengan menos de 48 horas de instaurado el proceso inflamatorio, los que tengan una pH2 con puntuación menor o igual a 30, ya que tienen una mejor oportunidad de supervivencia, los que hayan presentado inestabilidad hemodinámica con requerimiento de soporte vasoactivo, los que tengan al menos disfunción de 2 órganos, aunque eso es demasiado ya, dímero D mayor de 1000, ferritina mayor de 500, una procalcitonina mayor de 3, una PCR mayor de 10 y cualquiera de las interleuquinas o factor de necrosis tumoral mayor de 1000. Si se fijan, son similares a los criterios diagnósticos de tormenta de citoquinas. ¿Qué pacientes él sugiere que no se benefician de la terapia? Los pacientes que tengan deficiencia inmunológica, que tengan tumores malignos y pacientes que tengan anemia severa con una hemoglobina menor o igual a 6 gramos sobre litro, aunque esta pues puede ser relativa porque si se corrige la anemia, pues dependiendo del resto del estado del paciente, pues se podría considerar la terapia, o los pacientes que tengan mal pronóstico de supervivencia. Bueno, perdón, me devuelvo también acá. Hay controversia si se tienen en cuenta los índices de oxigenación. Hay autores que
Hay autores que dicen que se debe tener en cuenta la PAFI, que sea menor de 100 o menor de 150, y que haya sido refractario al manejo con ventilación mecánica invasiva convencional o al PRON. ¿Cuánto dura la hemoperfusión? Siguiendo también las sugerencias del doctor Ronco, él habla en sus publicaciones de un esquema 2-1-1, que hace referencia a 4 sesiones en total, el primer día con 2 sesiones con diferencia de 12 horas, al siguiente día otra sesión y al día siguiente otra sesión, completando 4. En la Fundación Santa Fe no somos tan estrictos pues a la sugerencia y hemos hecho hasta 5 terapias. ¿Cuánto debe durar la terapia? Depende de variables como el tipo de cartucho, ya que hay diferentes cartuchos que dependen pues del tiempo de saturación. Hay cartuchos que vienen para tiempos de uso entre 2 y 4 horas. Hay cartuchos que vienen para tiempo de uso entre 12 y 24 horas, lo que determina el tiempo de saturación y si se está usando una terapia en línea. No es lo mismo usar un cartucho para una terapia en línea con una ECMO a un cartucho para una terapia de reemplazo renal continuo. ¿Qué evidencia nos muestra pues la literatura? Hay varios artículos muy interesantes, sin embargo, pues vemos que la información recolectada no es suficiente. Vemos acá 2 artículos principales que me llamaron bastante la atención. En este artículo se presenta una serie de casos. Es un estudio muy pequeño, presentan 4 pacientes, todos hombres. Pienso que no estuvieron en cuidado intensivo, creo que estuvieron en una unidad de cuidado intermedio con edades variables entre los 38 y 65 años, todos con comorbilidades, con diabetes, con hipertensión, con obesidad. Pero entonces lo interesante de este estudio es que nos muestran los cambios de los reactantes de fase aguda con respecto a antes de la terapia y después de la terapia. Entonces vemos, por ejemplo, al final, en la parte inferior del cuadro, que la PCR del primer paciente estaba en 209 antes de la primera sesión y posterior a la primera sesión disminuyó a 157, igual que la ferritina, igual que el dímero D, igual que la procalcitonina, así como la mejoría de la PAFI. En este otro artículo también nos hablan de una serie de casos, de 8 casos. Este artículo, bueno, lo escribieron en un centro clínico en Irán y el doctor Chadbar hace referencia también a la mejoría en cuanto a los reactantes de fase aguda antes de la terapia a después de la terapia. Entonces vemos también la ferritina en 667 antes de y 532 después de la terapia, así con todos los reactantes de fase aguda. Está la contraparte, están los que no abogan por el uso de la terapia. Entonces, en este artículo, el doctor Wendell nos dice que la interacción dinámica de las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias es fundamental para lograr la reparación del tejido, la integridad endotelial y la resolución de la inflamación. Sin embargo, la remoción indiscriminada de las citoquinas podría conducir a la perpetuación de la inflamación, generar mayor trombogenicidad, conducir más rápido a una falla o disfunción endotelial y mitocondrial, lo que generaría al final la muerte y el daño de los órganos. En los resultados actuales se evidencia que no se debe generalizar el uso indiscriminado de la terapia de absorción de citoquinas fuera de entornos de investigación y de urgencia. En este otro artículo, el doctor Clark también nos muestra que se debe usar o se recomienda usar la hemoperfusión solamente en el contexto de ensayos clínicos aleatorios, porque consideran que la terapia sigue en una fase experimental. Entonces acá vemos que sí, el cartucho permite la remoción de las citoquinas, pero no es selectivo en cuanto a las proinflamatorias e inflamatorias. Entonces la remoción de las citoquinas proinflamatorias, por supuesto, nos va a generar mayor sobrevida porque nos va a proteger los órganos, vamos a evitar progresar a la falla multiorgánica, pero también como efecto colateral nos va a generar algo de inmunosupresión con aumento del virus, del daño viral, y la posibilidad de una infección secundaria. En contraste con la eliminación de las interleuquinas antiinflamatorias, que lo que nos va a generar es aumento de la inflamación, no nos va a generar protección de los órganos definitivamente, nos va a llevar más rápido a la progresión de falla multiorgánica con la disminución de la capacidad o la esperanza de supervivencia. Adicional a las otras complicaciones relacionadas con el circuito extracorpóreo, como infecciones alérgicas, así como la remoción de antibióticos, embolismo aéreo, arritmias,
todas las alteraciones que se puedan presentar mecánicas con el circuito, sangrado e hipotensión. Entonces vemos que es bastante controversial, el uso de la terapia, ya que la siguen considerando como experimental, a pesar de que sí se han visto en algunos estudios cosas por mejorar o la mejoría pues clínica del paciente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la tormenta de citoquinas es frecuentemente asociada a la sepsis, pero también a otras entidades clínicas, incluyendo la infección severa por SARS-CoV-2. La tormenta de citoquinas desempeña un papel crucial en el desarrollo de las manifestaciones graves de la infección por SARS-CoV-2, como síndrome de dificultad respiratoria aguda, disfunción orgánica múltiple e incluso la muerte. Se ha evidenciado que la terapia de hemoabsorción de citoquinas disminuye los niveles séricos de citoquinas y debe considerarse en pacientes críticamente enfermos que no tienen adecuada respuesta al tratamiento convencional, pero falta evidencia clínica para demostrar la eficiencia antes de su adopción generalizada, así como el inicio, el momento ideal para su inicio, duración del tratamiento o si se requieren tratamientos consecutivos para lograr mejores resultados. Hasta el momento, la mayor parte de la evidencia es de tipo descriptivo y de carácter ambivalente, como les mostré en la revisión bibliográfica que se realizó para la presentación. ¿Qué papel como enfermeros tenemos en la hemoperfusión? La primera frase pues es para recordar que nuestra profesión es una disciplina continuamente presente en el cuidado del paciente desde un abordaje integral. Y los siguientes pues ya son los aspectos técnicos y de conocimientos que debemos pues aplicar. El montaje y mantenimiento de la terapia, aunque en la fundación nosotros recibimos pues ayuda externa pues para el montaje y mantenimiento de la misma. Sin embargo, no podemos dejar de lado los cuidados relacionados con el mantenimiento del acceso vascular, pues por supuesto la valoración continua de las constantes vitales, siendo pacientes de cuidado crítico con vigilancia continua, vigilancia de paraclínicos como los redactantes de la fase aguda, así como también de las plaquetas, porque se puede promover trombocitopenia asociada por el circuito extracorpóreo, mantener adecuado volumen sanguíneo, pues manteniendo las PVCs dentro de metas, vigilando gasto urinario si el paciente presenta una función renal conservada, evaluar tolerancia a la titulación del soporte vasoactivo, mantener eutermia, ya que el circuito extracorpóreo permite la pérdida de calor, seguir las recomendaciones del fabricante con respecto al uso y tiempo del circuito para garantizar la efectividad de la terapia y trabajar en equipo en el caso de requerir terapia en serie con otras terapias de soporte extracorpóreo, ya que pues nuestro objetivo final es recuperar al paciente. Muchas gracias por su atención.